No es posible que hable en serio. El embajador Sixmur chasqueó las mandíbulas en lo que los humanos habían llegado a reconocer como el equivalente quiano de poner los ojos en blanco. Estas estadísticas deben ser inventadas. La capitana Jenny Thompson se reclinó en su silla. Una sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca mientras el ejército de la Tierra se conectaba con el Senado Galáctico. Se había acostumbrado a la incredulidad. Se lo aseguro, embajador, cada número en ese informe está meticulosamente documentado. ¿Quiere que le proporcione los datos sin procesar? Tenemos certificados de defunción, análisis forenses y testimonios de testigos que abarcan los últimos 50 años terrestres. La pantalla holográfica que flotaba sobre la gran mesa circular de la Cámara del Senado mostró lo que parecía ser información sin sentido a los 17 representantes alienígenas. El título decía simplemente efectividad en combate humano, militares versus civiles, la embajadora Tana de los Acuarios, un elegante ser anfibio cuya piel brillaba con patrones bioluminiscentes. Se inclinó hacia adelante. Déjeme entender esto correctamente. Está afirmando que su población civil no entrenada tiene per cápita un mayor recuento de muertes contra especies alienígenas hostiles que sus fuerzas militares de élite. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Thompson tomando un sorbo casual de su taza de café blasonada con la frase «lágrimas de mis enemigos», un regalo de su sobrino que trajo específicamente a las reuniones alienígenas para el borde psicológico. Absurdo, bramó el general VSK, el enorme representante toriano, sus antebrazos golpeando simultáneamente la mesa. El impacto envió ondas a través de las bebidas de todos. Ningún civil indisciplinado podría superar a un guerrero entrenado. Su especie ha estado en la escena galáctica durante apenas 2 décadas. Han participado en exactamente 3 conflictos interestelares. Las matemáticas no cuadran. Thompson dejó su taza y, sin embargo, aquí estamos. Toda la ridícula situación había comenzado hace 3 ciclos estándar cuando el Senado Galáctico solicitó evaluaciones exhaustivas de la capacidad militar de todas las especies miembro. La solicitud llegó después de la inquietante expansión de la Horda Kanyana, una raza parásita que había pasado de ocupar 2 sistemas a 17 en menos de una década. El Senado, en su infinita sabiduría burocrática, quería saber exactamente qué fuerzas podría aportar cada miembro si la Horda continuaba su avance. La mayoría de las especies presentaron informes sencillos. Números de buques de guerra, tropas terrestres, fuerzas especiales, armamento avanzado, etc. Todo muy predecible, muy cuantificable, muy alienígena. Seres humanos. Los humanos tenían. El teniente coronel Marcus R. compiló el informe. Rivera, con un doctorado en análisis estadístico y un notorio sentido del humor, decidió incluir algunos datos complementarios que encontró interesantes. Específicamente documentó todos los casos en los que los humanos civiles habían neutralizado con éxito amenazas de otras especies, ya fueran incursiones militares, experimentos científicos que salieron mal o turistas que habían subestimado enormemente el peligro de meterse con los humanos en su propio territorio. Los números fueron, por decirlo suavemente, sorprendentes. Tal vez deberíamos escuchar la explicación sugerida por el consejero Dvaro, el mayor de los representantes luminares. La voz del ser etéreo resonó como campanas de viento. ¿Cómo explica la Tierra esta anomalía? Thompson reprimió una sonrisa. Este era el momento que había estado esperando. Tocó su panel de datos y la pantalla holográfica cambió para mostrar un paisaje rural de la Tierra, específicamente una granja en Montana. Esta es la residencia de Harold McDougall, trabajador postal jubilado de 78 años. Comenzó hace 2 años. La nave exploradora Crecer hizo un aterrizaje de emergencia en su propiedad. La cámara se tensó colectivamente. Los Crecer eran una especie notoriamente agresiva conocida por su armadura exoesquelética y púas tóxicas. Normalmente, esto desencadenaría una respuesta militar. Thompson continuó, pero la unidad más cercana estaba a 3 horas de distancia. Sin embargo, el señor McDougall estaba a la vista cuando 3 Crecer armados emergieron y comenzaron a acercarse a su casa donde sus nietos estaban de visita. Recuperó lo que llamó su rifle Varmint, un arma de proyectiles simple diseñada para cazar pequeñas plagas. Hizo una pausa por 1 en 45 segundos. Los 3 Crecer estaban muertos. McDougall había identificado la brecha en su blindaje en la articulación del cuello, una vulnerabilidad que nuestros militares aún no habían documentado, y colocó sus disparos en consecuencia. La imagen cambió para mostrar a un hombre humano mayor sentado en un columpio de porche con un aspecto completamente normal. El general VSK resopló. Un tiro afortunado. 3 tiros afortunados.
Thompson corrigió, y este es solo un ejemplo de los 217 casos documentados de civiles humanos que neutralizaron con éxito amenazas alienígenas antes de que las fuerzas militares pudieran responder. ¿Pero por qué?, preguntó Tana con genuina curiosidad en sus grandes ojos líquidos. ¿Por qué son tan efectivos sus civiles? La sonrisa de Thompson se ensanchó. Esa es la pregunta del millón de créditos. ¿No es así? La verdad es que los humanos no lo habían comprendido completamente hasta que recopilaron los datos. Pero cuando Rivera y su equipo comenzaron a analizar los patrones, emergieron algunos detalles fascinantes. Primero, la desesperación era una gran motivación. Los civiles que luchaban en su territorio. Proteger a la familia tenía una ventaja psicológica que el entrenamiento militar a veces disminuía. A los soldados se les enseñaban las reglas de enfrentamiento, protocolos de escalada y procedimientos de contención. Los civiles solo querían que la amenaza desapareciera por cualquier medio necesario. Segundo, los humanos eran improvisadores por naturaleza. Militares. El personal estaba equipado con armas estándar diseñadas para ser efectivas contra amenazas conocidas. Los civiles usaban lo que tenían disponible, desde herramientas agrícolas hasta implementos de cocina y maquinaria reutilizada. Esta imprevisibilidad hacía que sus ataques fueran más difíciles de defender y, en tercer lugar, quizás lo más importante, estaba el elemento sorpresa. La mayoría de las especies asumía naturalmente que el ejército de un planeta representaría la mayor amenaza. Pocos estaban preparados para el profesor de química jubilado que reconoció que el aparato de respiración de los extraterrestres reaccionaría catastróficamente al amoníaco doméstico común, o el niño de 12 años, que se dio cuenta de que el sistema de comunicación del invasor podría ser interrumpido por una radiofisión modificada. Los humanos. Resultó que eran más peligrosos cuando se los subestimaba. Permítame compartir otro ejemplo. Thompson continuó cambiando la pantalla nuevamente. El incidente del buque de investigación Lumia en Brasil. El embajador Six Moore parloteó nerviosamente. Todos recordaron esa debacle. La nave Lumia estaba alisando una recolección de muestras no autorizada en la selva amazónica. Se encontraron con un grupo de turistas liderado por el Dr. Joseph Okoya, un botánico que mostraba plantas medicinales a estudiantes de medicina. La pantalla mostraba imágenes de los propios registros de la nave Lumia. Seres altos y cristalinos emergiendo de su nave desplegando drones de recolección que comenzaron. Cosecha indiscriminada de especímenes de plantas y animales, incluyendo especies en peligro de extinción. El Dr. Okoya intentó comunicarse, pero cuando los lumerianos continuaron destruyendo plantas raras y amenazaron a los estudiantes, Thompson hizo una pausa. Revisó sus notas con precisión teatral y cito del informe del incidente. Se volvió completamente loco. Varios dispositivos de traducción alrededor de la cámara lucharon con el idioma emitiendo pitidos confusos. Usó su conocimiento de las toxinas vegetales locales para crear un compuesto en aerosol que cristalizó temporalmente a los lumerianos fuera de la membrana, dejándolos inmóviles. No hubo víctimas. Pero todo el equipo de investigación de 7 miembros fue neutralizado efectivamente por un civil que utilizó los recursos del bosque en menos de 10 minutos. Este es un incidente aislado, protestó el embajador Lane de la Confederación Valaria. 217 incidentes. Thompson corrigió de nuevo, cada uno documentado meticulosamente. La Cámara del Senado quedó en silencio. Los patrones bioluminiscentes de Tana cambiaron a lo que los humanos habían aprendido, lo que indicó un pensamiento profundo. Sus fuerzas militares operan bajo protocolos estrictos y con equipo estandarizado. Sus civiles operan con lo que tienen a mano y sin restricciones. Precisamente, Thompson asintió. Lo llamamos ingenio yanqui o la necesidad obliga cuando el diablo conduce o, a veces, simplemente sosteniendo mi cerveza, pitidos más confusos de los dispositivos de traducción en una cámara privada adyacente al piso del Senado. El almirante Rextor de la Flota de Defensa Galáctica observó los procedimientos con creciente preocupación. A su lado, su asesor estratégico vanidoso estaba revisando los datos humanos con metódica precisión. ¿Es esto verifiable?, preguntó el almirante. Los 4 ojos de Van parpadearon en secuencia, una señal de confirmación. Parece ser que he cruzado referencias con nuestros propios informes de incidentes. Si acaso los humanos están informando poco. Informando poco. Las espinas de Rextor se encendieron con sorpresa. Sí, almirante, solo han incluido casos con documentación oficial. Nuestra inteligencia sugiere numerosos otros encuentros que nunca llegaron a sus sistemas burocráticos. El almirante caminaba de un lado a otro por la habitación, sus pies con garras haciendo clic contra el suelo pulido. Hemos estado evaluando su capacidad militar.
Todo mal. Sus ejércitos permanentes son solo la superficie. De hecho, Van estuvo de acuerdo. Su verdadera fuerza parece ser su adaptabilidad e imprevisibilidad a nivel individual. Lo más preocupante es que parece no darse cuenta de lo inusual que es esto. Rex Tour se detuvo en el portal de visualización observando cómo la capitana Thompson continuaba su presentación al Senado cada vez más inestable. ¿Qué quiere decir con que otras especies operan de forma cohesiva? Mentes colmena, conciencia compartida, estructuras jerárquicas rígidas o, como mínimo, protocolos de respuesta estandarizados. Bond explicó que los humanos son entidades del caos. Cada una toma decisiones independientes basadas en información limitada, estrategias improvisadas y sistemas de valores internos que no podemos predecir. Además, parecen considerar esto normal. Las espinas de Admiral Zri se apoyan contra su cabeza, un gesto de profunda preocupación. Si la población no entrenada es tan peligrosa, es posible que debamos reevaluar la clasificación de la humanidad en el índice de amenazas. De vuelta en la Cámara de Senado, el interrogatorio había tomado un giro inesperado. «¿Dices que estos son incidentes aislados?», preguntó Tana. «¿Pero qué pasaría si toda tu población civil se movilizara? ¿Qué pasaría si se coordinaran?». Thompson parpadeó genuinamente sorprendido. La pregunta no había sido parte de su guión anticipado. Civiles coordinados. Así no es realmente como trabajamos. Pero hipotéticamente presionó. El general VSK se inclinó hacia adelante con un interés renovado. Si su planeta estuviera realmente amenazado, ¿podría tu población civil funcionar como una extensión de tu fuerza militar? Thompson eligió sus palabras con cuidado. Históricamente, en los escenarios de Total War, las sociedades humanas se han reorganizado por completo en torno a conflicto. La infraestructura civil gira hacia la producción militar. Las habilidades civiles se reutilizan para los esfuerzos de guerra y sí, los civiles toman las armas, pero no es coordinación de la forma en que podrías imaginar. Es más como millones de individuos resolviendo el mismo problema de millones de formas diferentes simultáneamente. La cámara conversaciones estallaron y murmuraron dispositivos de traducción trabajando horas extras. Esa es la parte que a todos les resulta difícil de comprender. Thompson continuó sintiendo el cambio en la sala. Estás buscando una estrategia unificada, un comando central, un patrón predecible, pero la efectividad humana viene precisamente de la falta de esas cosas. Las mandíbulas del embajador Sixmore hicieron clic rápidamente. La expresión de angustia de quien estás describiendo anarquía, no Thompson. Sonrió. Estamos describiendo humanidad. Jasper Williams estaba teniendo una mañana de martes completamente normal, hasta que los extraterrestres aparecieron como el dueño de William Fixit Shop. En la Pensilvania rural había estado reemplazando la transmisión en el antiguo Ford de la señora Abernathy. Cuando el suelo comenzó a temblar, salió rodando de debajo del auto justo a tiempo para ver 3 objetos metálicos cruzar el cielo y estrellarse en el campo de maíz detrás de su tienda. Bueno, ¿no es ese un momento perfecto?, murmuró limpiándose las manos en un trapo manchado de aceite. Justo cuando estoy hundido hasta los codos en la transmisión de la señora Aver agarró su escopeta de detrás del mostrador, un hábito formado después del notorio incidente de Mapache de 29, y se dirigió penosamente hacia el campo de maíz. Lo sensato habría sido llamar a las autoridades, pero la recepción celular había sido irregular desde la tormenta de la semana pasada, y además Jasper nunca había sido del tipo que se queda esperando cuando hay restos potencialmente interesantes para examinar. Cuando se acercó al lugar del accidente, vio que no eran meteoritos en absoluto, sino una especie de cápsulas metálicas, cada una del tamaño de una minivan. Una se había abierto revelando un interior oscuro. «Hola», gritó, escopeta sostenida casualmente en su «¿Alguien necesita ayuda?». Un sonido de clic emergió de la cápsula agrietada, seguido de una criatura que no se parecía a nada más que a una cruza entre una mantis religiosa y una motocicleta, con placas exoesqueléticas brillantes y demasiados apéndices para la comodidad de Jasper. Un infierno. El lado de Jasper no son extraterrestre. Ese otra vez. La cabeza de la criatura giró hacia él. Los ojos compuestos reflejaban la luz del sol de la mañana. Hizo una serie de rápidos chirridos y luego levantó lo que sin duda era un arma. Jasper no dudó. La escopeta rugió, pero el buckshot simplemente rebotó en la piel blindada de la criatura. El extraterrestre se tambaleó un poco más por la sorpresa que por la herida y luego avanzó con claras intenciones hostiles. «Así es como va a ser». Jasper murmuró, retrocediendo estratégicamente hacia su tienda. El alienígena disparó su arma y un árbol a la izquierda de Jasper se desintegró en ceniza. Jasper Williams nunca había servido en el ejército. Su experiencia en combate se limitaba a peleas de bar en su juventud, y esa vez tuvo que luchar contra un Bocah particularmente decidido y alejarlo de su coupe de pollo. Pero sabía 3 cosas importantes.
La escopeta era inútil. El extraterrestre tenía mala puntería y su tienda estaba llena de herramientas mientras el extraterrestre lo perseguía. Jasper se metió en su taller. Su mente corrió a través de su inventario. La criatura estaba fuertemente blindada, su exoesqueleto aparentemente inmune a las armas convencionales. Pero Jasper había estado arreglando autos durante 40 años, y si había algo que entendía era cómo desarmar las cosas. Agarró el soplete de acetileno que usaba para soldar y el imán de fuerza industrial que guardaba para recuperar herramientas caídas de lugares difíciles de alcanzar. El extraterrestre se agachó por la puerta. Su gran marco apenas cabía por la entrada humanizada. «Oye, cara de insecto», gritó Jasper llamando su atención. «Veamos si eres tan inflamable como pareces». Encendió el soplete y apuntó a la criatura justo cuando levantaba su arma de nuevo. La intensa llama atrapó al extraterrestre fuera de guardia, haciendo que se tambaleara hacia atrás. Su armadura no se incendió, pero el calor claramente le causó incomodidad mientras estaba desorientado. Jasper se lanzó hacia adelante con el poderoso imán encorvado. Lo golpeó contra lo que parecía ser un panel de control en el arma de la criatura. El efecto fue inmediato. Volaron chispas de la tecnología alienígena y el arma emitieron un agudo gemido antes de oscurecerse. El alienígena parloteó en lo que Jasper supuso que era alarma mientras examinaba su arma defectuosa. Ese momento de distracción fue todo lo que Jasper necesitaba. Agarró el gato hidráulico que usaba para levantar autos y con una fuerza nacida de décadas de trabajo manual lo balanzó directamente hacia la articulación donde la cabeza del alienígena se unía a su tórax, el único lugar que parecía menos blindado. Hubo un crujido satisfactorio y la criatura se desplomó en el piso de concreto manchado de aceite. Jasper se apoyó en la manija del gato, respirando con dificultad, y la señora Abbey piensa que mis tarifas son demasiado altas, murmuró. Luego escuchó más parloteo desde afuera. Las otras cápsulas se estaban abriendo. Jasper miró alrededor de su taller con un aprecio renovado. Sopletes, herramientas eléctricas, productos químicos costosos, equipo pesado en las manos adecuadas. Un taller de reparaciones era un arsenal. Agarró su teléfono, que ahora misteriosamente tenía una sola barra de recepción, y marcó el 911. «Sí, tengo un problema aquí en Williams Fix-It Shop», dijo cuando el operador respondió. «Extraterrestres hostiles. Al menos 2 más vienen». Hizo una pausa para escuchar. «No, señora. No estoy intoxicado y sí, he manejado el primero. Solo dígale a los militares que tal vez quieran darse prisa. No puedo prometer que quedará algo para estudiar para cuando lleguen aquí». Colgó. Agarró una motosierra en una mano y un soplete en la otra y se dirigió a la puerta. «Es hora de mostrarles a estos forasteros cómo solucionamos los problemas en Pensilvania». «Espere», interrumpió el general VSK. Su enorme cuerpo se inclinó hacia adelante hasta que su pecho casi tocó la mesa de Senado. «Nos está diciendo que este solo humano sin entrenamiento neutralizó a un explorador de la Horda. ¿Están usando equipo de reparación?» Thompson asintió con la cabeza. Su expresión no delataba ningún indicio de embellecimiento. El equipo de respuesta militar llegó 43 minutos después para encontrar a los 3 guerreros Kanan incapacitados. Uno muerto, 2 sujetos con cadenas de remolque automotrices y aparentemente cubiertos con algo que nuestro análisis químico identificó como la fórmula extrafuerte del desengrasante de motor Gunk-Vegone. La Cámara del Senado estalló en una cacofonía de clics, silbidos, vibraciones y otras expresiones de incredulidad específicas de la especie. «Pero la Horda se ha derrotado a las unidades militares organizadas», protestó el embajador Lane. «Su armadura exoesquelética es resistente a la mayoría de las armas convencionales». Es cierto que Thompson estuvo de acuerdo, pero aparentemente no es resistente a un mecánico decidido con una prensa hidráulica. El patrón bioluminiscente de Tana se arremolinaba en lo que los humanos habían llegado a reconocer como el equivalente aquilar de la fascinación. «Esto no tiene sentido. Sus militares se entrenan específicamente para el combate, tienen acceso a armas avanzadas, análisis táctico y estrategias coordinadas. ¿Cómo pueden los individuos sin entrenamiento ser más efectivos?» Thompson tocó su panel de datos y la pantalla cambió nuevamente. «Permítame presentarles otro concepto: pasatiempos humanos». La pantalla holográfica mostró un montaje de humanos involucrados en diversas actividades de ocio: tiro al blanco, caza, competiciones de artes marciales, recreaciones de batallas históricas, deportes extremos y juegos competitivos. Muchos humanos pasan su tiempo libre desarrollando habilidades que, si bien se buscan por diversión, tienen un efecto directo. Aplicaciones de combate. Thompson explicó a este civil. La imagen se amplió a una mujer de mediana edad en un campo de tiro con arco. Es contadora de profesión.
Nunca ha servido en ninguna función militar o policial. Practica el tiro con arco como una forma de aliviar el estrés. La imagen cambió para mostrar a la misma mujer de pie junto a un Bextil Raider. El cuerpo del alienígena fue clavado a un árbol con múltiples flechas. Cuando los Bextil Raiders atacaron su pequeña comunidad en el norte de Canadá, neutralizó a 3 de ellos antes de que se dieran cuenta de que los humanos podían ser peligrosos sin armas de energía. Imposible. El general VSK retumbó. Los Bexal Raiders usan armadura reactiva que desvía los proyectiles entrantes. Correcto. Thompson asintió. A menos que esos proyectiles se muevan por debajo de cierto umbral de velocidad. Una debilidad que nuestro ejército aún no había identificado. Los arcos y flechas tradicionales vuelan lo suficientemente lento como para evitar activar la respuesta reactiva. Las mandíbulas del embajador Six Moore chasquearon en agitación. ¿Sugieres que esto fue intencional? ¿Sabía de esta vulnerabilidad? Para nada. Thompson rió. Simplemente usó lo que tenía disponible. El descubrimiento de la vulnerabilidad fue una consecuencia accidental. Accidentalmente, varias voces resonaron en la cámara. Los humanos hacen muchos descubrimientos. Por accidente, Thompson se encogió de hombros. Rayos X de penicilina, la vulnerabilidad y la armadura de cuello. Crecer la lista continúa. Los miembros del Senado intercambiaron miradas incómodas. Hay más en esto de lo que nos estás diciendo, Varo de la luminaria, sugirió una voz resonando como campanas distantes. ¿Cuáles son los factores subyacentes que hacen que tus civiles sean tan adaptables? La expresión de Thompson se volvió más seria. 3 factores principales. Lo mejor que podemos determinar. Levantó un dedo. Primero, los humanos evolucionaron como depredadores persistentes en un mundo lleno de amenazas. Nuestros antepasados sobrevivieron superando los peligros en lugar de luchar contra ellos. Un segundo dedo se unió a primero. Segundo, la historia humana está llena de guerra asimétrica. Nuestra gente tiene un amplio conocimiento cultural sobre cómo las fuerzas aparentemente más débiles pueden derrotar a las más fuertes a través de la creatividad y tácticas poco convencionales. Agregó un tercer dedo. Y finalmente, humano. Los humanos son solucionadores de problemas compulsivos, y los usuarios de herramientas le dan a un humano una situación desafiante y objetos desconocidos, e inmediatamente comenzarán a descubrir cómo esos objetos pueden abordar esa situación, como usar equipo de reparación de automóviles contra guerreros alienígenas blindados. Tan observó exactamente. Thompson asintió. Nuestro personal militar es excepcional, pero está entrenado para amenazas identificadas utilizando lo establecido los protocolos. Los civiles, paradójicamente, abordan las amenazas novedosas sin preconcepciones. Ven problemas, no categorías. El almirante Rex Agore chasqueó suavemente la placa de su mandíbula mientras continuaba observando los procedimientos desde la cámara privada. Esto cambia todo sobre nuestra estrategia defensiva, murmuró. Alan asintió. 4 ojos parpadeando en patrones asincrónicos que indicaban un análisis profundo. La implicación se extiende más allá de las consideraciones militares. Almirante, si los civiles humanos son tan adaptables en situaciones de crisis, entonces sus posibles contribuciones al Senado Galáctico se extienden mucho más allá de lo que creímos inicialmente. El almirante terminó el pensamiento. Su enfoque único para la resolución de problemas podría ser invaluable contra la expansión de la Horda Canana, no solo la Horda Canana. Von agregó. Considere las anomalías del vacío en el sector Cygnus o la degradación cuántica que afecta a los mundos del borde exterior. Los enfoques tradicionales han producido un progreso mínimo. Las espinas de la cresta del almirante se elevaron en el patrón que indicaba una acción decisiva. Prepara una recomendación para el Alto Consejo. Necesitamos reevaluar el papel de la humanidad en los asuntos galácticos. En la Cámara del Senado, la discusión había pasado de la incredulidad a la intensa curiosidad. Estos ejemplos son convincentes, reconoció el embajador Lane, pero siguen siendo anecdóticos. Los humanos individuales que muestran ingenio no necesariamente se traducen en una ventaja estratégica. El capitán Thompson sonrió. Era la oportunidad que había estado esperando. Tiene toda la razón, embajador, por eso me gustaría presentar nuestra propuesta. La pantalla holográfica cambió para mostrar un nuevo título de programa. La iniciativa de respuesta civil. Un humano propone un nuevo enfoque para la defensa galáctica. Thompson continuó. En lugar de contribuir solo con nuestras fuerzas militares a los esfuerzos de protección del Senado, ofrecemos algo más valioso, la resolución de problemas humanos aplicada a los desafíos más urgentes del Senado. Quiere enviar civiles a zonas de combate. El general VSK sonó incrédulo. No exactamente. Thompson aclaró.
Proponemos crear equipos de respuesta rápida compuestos por humanos de diversos orígenes civiles, ingenieros, artesanos, personas, científicos, artistas, incluso niños que pueden abordar los problemas sin las limitaciones del pensamiento militar o científico convencional. Varias voces resonaron con alarma. Los niños humanos son particularmente hábiles para identificar soluciones novedosas. Thompson explicó que sus mentes aún no han sido completamente limitadas por el pensamiento convencional. La Cámara del Senado estalló en una mezcla de exclamaciones, preguntas y lo que se tradujo aproximadamente como expresiones de extrema duda. Thompson esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Permítame ser claro, no estamos sugiriendo enviar humanos sin entrenamiento a combate directo. Estamos ofreciendo adaptabilidad humana como un recurso cuando los enfoques convencionales fallan contra nuevas amenazas, ya sean militares, científicas o diplomáticas. La creatividad humana ofrece una perspectiva alternativa. La bioluminiscencia de Tana había cambiado a un patrón, indicando una profunda contemplación. Estás proponiendo que armemos la imprevisibilidad humana. Prefiero pensar en ello como en aprovechar el ingenio humano. Thompson corrigió con suavidad, pero esencialmente sí. El debate se prolongó durante horas. Algunos representantes del Senado estaban intrigados por las posibilidades. Otros estaban horrorizados por lo que consideraban la introducción del caos en protocolos de respuesta cuidadosamente estructurados. La sesión podría haber concluido sin resolución si no fuera por una interrupción inesperada. Un ayudante entró corriendo a la cámara acercándose al embajador Smore con noticias urgentes. Las mandíbulas crianas hicieron clic en alarma al recibir la información y luego se dirigió al Senado. Tenemos informes de una flota de vanguardia de la Horda Sion acercándose a la estación comercial de Próxima. Han pasado por alto nuestros sistemas de alerta temprana. La cámara quedó en silencio. La flota de respuesta militar más cercana está a 3 horas de distancia a máxima velocidad. El general VCK les informó sombríamente que la estación tiene defensas mínimas. Todas las miradas se volvieron hacia el capitán Thompson. La nave terrestre Curiosity está actualmente atracada en Próxima para reabastecerse, dijo después de comprobar su panel de datos. Es una nave de investigación con una tripulación de 37 científicos y personal de apoyo. No hay personal militar. Científicos contra los guerreros Sion. El embajador Lin. Alarma de voz registrada, que es una masacre esperando suceder. Tal vez Thompson lo reconoció, tal vez es una oportunidad para demostrar exactamente lo que hemos estado discutiendo. Ella aprovechó su comunidad, el capitán Thompson, para dar prioridad a la curiosidad comunitaria, y casi después de un breve intercambio Thompson se dirigió al Senado nuevamente. El capitán de Curiosity ha sido informado de la situación, están solicitando permiso para implementar medidas defensivas. ¿Qué medidas defensivas podría implementar un buque de investigación posiblemente? Exigió el general VCK. La sonrisa de Thompson era enigmática. Supongo que estamos a punto de descubrirlo. La doctora Eleanor West, cenobióloga y capitana interina del buque de investigación Curiosity, estaba teniendo lo que luego describiría en su informe oficial como un día estadísticamente improbable. Déjenme entender esto correctamente. Se dirigió a su tripulación reunida en la sala de conferencias de la nave. Tenemos aproximadamente 40 minutos antes de que una flota de combate de la Horda San llegue a esta estación. El apoyo militar más cercano está a 3 horas de distancia y los protocolos del Senado Galáctico requieren que las naves civiles evacúen inmediatamente. Asienten todos alrededor de la mesa, y el capitán Thompson está sugiriendo que no hagamos eso. No exactamente el oficial de comunicaciones del capitán Toru Nakamura aclaró al revisar el mensaje. Ella sugiere que tenemos capacidades únicas que podrían ser útiles y está solicitando que consideremos opciones antes de evacuar. La doctora Wes se pellizcó el puente de la nariz. Somos científicos, no soldados. Nuestra nave ni siquiera tiene sistemas de armas no convencionales. No acordado. Ingeniero jefe Malcolm Reynolds, un brillo en sus ojos que aquellos que lo conocieron reconocieron como inspiración peligrosa. Pero tenemos un acelerador de partículas para análisis de materiales, un sistema de manipulación gravitacional para contención de muestras y suficientes químicos volátiles en el laboratorio de biología para crear varias reacciones interesantes. El físico cuántico de la nave se inclinó hacia adelante. La Horda Sion usa comunicación de enlace cuánticos y sus naves se coordinan a través de partículas enredadas según la literatura. Si el Dr. West confirmó que nuestro manipulador de campo cuántico podría interrumpir potencialmente esos enlaces. El Dr. Akefer sugirió que está diseñado para trabajo de precisión, pero si lo reconfiguramos para transmitir ruido cuántico de amplio espectro. La doctora
Alessa Romano, astrobióloga, chasqueó los dedos. Espere, loción son formas de vida basadas en silicio. Cierto, sus naves usan tecnología orgánica integrada con su propia biología. Una onda de comprensión se movió a través de los científicos reunidos. Las muestras de hongos de Epsilon 4. La doctora Romano continuó, la emoción creciendo en su voz. Producen esporas que se unen específicamente con compuestos basados en silicio, descomponiendo la estructura molecular. ¿Quieres darles a los guerreros alienígenas hostiles una infección por hongos? El doctor West preguntó, dividido entre el interés profesional y las preocupaciones prácticas. Quiero darles a sus naves una infección fúngica. El doctor Romano aclaró, si podemos dispersar las esporas cerca de sus tomas de aire, necesitaríamos un sistema de entrega. El ingeniero jefe Reynolds reflexionó, y una forma de acercarnos lo suficiente para desplegarlo. El técnico Junior Parker, que había estado escuchando en silencio mientras jugueteaba con lo que parecía ser un dron casero, se aclaró la garganta. Puede que tenga algo para esos seres. Todas las miradas se volvieron hacia el miembro más joven de la tripulación. He estado trabajando en la adaptación de nuestros drones de recolección de muestras para entornos de microgravedad, Parker explicó. Sosteniendo su artilugio, están diseñados para navegar por regiones atmosféricamente inestables y recuperar muestras sin contaminación. Con algunas modificaciones menores, podrían entregar una carga útil de hongos a objetivos específicos. El doctor Romano terminó con los ojos muy abiertos con agradecimiento. El doctor West miró alrededor de la mesa a su tripulación. Ninguno de ellos tenía entrenamiento militar. Su experiencia en combate colectivo se limitaba a vigorosos debates académicos y la pelea ocasional en el bar durante las licencias cortas. Sin embargo, en menos de 5 minutos habían delineado una estrategia defensiva que realmente podría funcionar bien, dijo finalmente, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Supongo que deberíamos ponernos a trabajar. Tenemos 35 minutos para convertir una nave de investigación en una unidad de combate. 34, corrigió el oficial Nakamura mientras revisaba el cronómetro. Mejor apúrate, respondió el doctor West poniéndonos de pie. Damas y caballeros, mostrémosle al Senado Galáctico. Mientras los humanos son invitados a las interesantes fiestas en la Cámara del Senado, los representantes observaron el escenario que se desarrollaba con una mezcla de horror y fascinación. La pantalla holográfica mostró las naves Xi'an que se acercaban, 7 elegantes naves depredadoras diseñadas para asaltos y conquistas. La nave de la Tierra sigue atracada, informó el embajador. El embajador Smore monitoreando la situación. Ni siquiera han intentado evacuar. Están sellando la estación. El general VSK observó sorpresa evidente en su voz retumbante. Las naves civiles están retirando los hangares de emergencia, mientras los humanos permanecen en la bahía de atraque exterior. El capitán Thompson mantuvo una expresión neutral, aunque internamente estaba tan tensa como todos los demás. El Curiosity no fue diseñado para el combate. Su tripulación era brillante en sus campos, pero esto estaba más allá de cualquier cosa para lo que habían entrenado. Entonces, de nuevo, ese era precisamente el punto que había estado tratando de hacer. Están desplegando algo, anunció Tana, su bioluminiscencia pulsando rápidamente mientras mejoraba la señal visual. Pequeños objetos, docenas de ellos. La pantalla holográfica se acercó para mostrar pequeños drones que salían en masa del Curiosity, extendiéndose por el espacio alrededor de la estación como insectos metálicos. ¿Qué son esos?, exigió el embajador Lacin. Creo que son drones de recolección de muestras modificados, respondió Thompson leyendo los datos entrantes normalmente utilizados para la recolección de especímenes en entornos peligrosos. Las naves Xi'an entraron en el rango visual. Sus agujeros metálicos orgánicos brillaban amenazadoramente mientras se acercaban a la estación con precisión militar. Esto es una locura. El general VSK declaró que esos pequeños dispositivos no pueden afectar a las naves de guerra Xi'an. Como si respondiera a su declaración, los drones aceleraron repentinamente, pululando hacia las naves que se aproximaban con una velocidad sorprendente. Las naves Xi'an comenzaron maniobras evasivas, pero los drones eran demasiado numerosos y demasiado pequeños para apuntar con eficacia. La Cámara del Senado observó en un silencio atónito cómo los drones se adherían a los agujeros de las naves Xi'an, concentrándose alrededor de lo que parecían ser tomas de ventilación y conjuntos de sensores. ¿Qué están haciendo?, preguntó Varo. Su forma luminosa pulsaba con curiosidad. Desplegando algo. Thompson respondió leyendo la transmisión entrante de Curiosity. Un agente fúngico de objetivo de silicio, aparentemente un ¿qué? Varias voces preguntaron simultáneamente antes de que Thompson pudiera explicarlo. El comportamiento de las naves Xi'an cambió drásticamente. Su formación comenzó a romperse. Los movimientos se volvieron erráticos. 2 naves colisionaron, incapaces de coordinarse adecuadamente.
Su comunicación cuántica se está interrumpiendo, informó el embajador Sixmoor leyendo datos técnicos con asombro obvio, y los componentes orgánicos de sus naves se están deteriorando. La pantalla holográfica mostró las naves Xion ahora en completo desorden. El sistema de propulsión de una nave falló catastróficamente, enviándola a girar lejos de la estación. Otra comenzó a ventilar la atmósfera a medida que toda su integridad se vio comprometida. Las naves restantes intentaron retirarse, pero sus movimientos eran lentos y descoordinados. Están transmitiendo una señal de socorro, anunció Thompson, incapaz de mantener la satisfacción en su voz. La flota Tean está solicitando asistencia de emergencia. Se están rindiendo. La Cámara del Senado estalló en exclamaciones de incredulidad. Imposible, general. VC-4 no. Una nave de investigación sin armas derrotó a una flota de guerra. La capitana Thompson se permitió una pequeña sonrisa. No imposible, general, solo humano. 3 horas después, cuando la flota de defensa galáctica finalmente llegó a la estación próxima, fueron recibidos por una vista inusual. Las naves cananas capturadas aseguradas en campos de contención, sus componentes orgánicos cubiertos de un crecimiento fúngico de rápida propagación que había dejado su tecnología inerte. La tripulación de la Curiosidad, que parecía algo desaliñada pero notablemente ilesa, no solo había defendido la estación, sino que también se había apoderado de una oportunidad de reunir datos sobre la tecnología y biología de Xion. La doctora Eyar West, todavía con su bata de laboratorio y luciendo bastante satisfecha consigo misma, informó personalmente a los atónitos comandantes militares que el agente fúngico ataca específicamente las estructuras moleculares de silicio. Ella explicó como si estuviera dando una conferencia académica: inofensivo para la vida basada en carbono y la mayoría de los materiales convencionales, pero devastador para la biología basada en silicio de Xion y su tecnología orgánica integrada. Hemos recolectado muestras extensas para un estudio posterior. Y la interrupción de la comunicación le preguntó al comandante de la flota, todavía luchando por procesar lo que había ocurrido. Eso fue lo que hizo, doctora Ai. West respondió. Casualmente, ella reutilizó nuestro manipulador de campo cuántico para generar patrones de interferencia que desestabilizan sus redes de entrelazamiento. Bastante brillante, de verdad. Ya está redactando un documento sobre las aplicaciones. Me estás diciendo que convertiste en arma una herramienta de investigación y un hongo de una muestra botánica. La incredulidad del comandante era palpable. El doctor West se encogió de hombros. Teníamos recursos limitados y tiempo inadecuado. Simplemente aplicamos el método científico a un problema inmediato. El comandante miró a su alrededor a las naves Kanyan aseguradas, el estado ileso y la alegre tripulación de investigación ahora catalogando su colección sin precedentes de muestras alienígenas. El método científico, repitió débilmente con quizás una pizca de creatividad humana. El doctor West admitió con una sonrisa. Ahora, si Joe me disculpa, necesito verificar nuestros nuevos especímenes. Esta es la primera oportunidad que alguien ha tenido de estudiar biología san en vivo, académicamente hablando. Es un día bastante emocionante en la Cámara del Senado Galáctico. El estado de ánimo había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como el escepticismo se había transformado en un interés intenso a medida que los representantes digerían las implicaciones de lo que habían presenciado. Creo que, dijo el consejero Dvaro, la voz resonando por la Cámara, que le debemos al capitán Thompson una disculpa por nuestro escepticismo y quizás, más importante, le debemos a la humanidad una reevaluación de sus posibles contribuciones a la seguridad galáctica. Thompson inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la declaración con gracia diplomática. La tripulación del Curiosity actuó por iniciativa propia. Simplemente sugerí que consideraran opciones antes de evacuar. De hecho, el embajador S'More hizo clic. Las mandíbulas se movieron. En lo que los humanos habían aprendido era la expresión criana de respeto. Y esos científicos civiles neutralizaron una flota de guerra kanyana usando hongos y equipo de investigación modificado. Las implicaciones son inquietantes. El general VSK retumbó. 4 enormes brazos cruzados sobre su pecho blindado. Yo lo llamaría revolucionario. Nuestros estrategas militares han estado luchando contra la Horda Xion durante décadas con tácticas convencionales. Estos humanos los derrotaron con hongos y dispositivos improvisados en menos de 1 hora. Los patrones bioluminiscentes de Tana cambiaron para indicar un discurso formal mientras se levantaba de su asiento. Propongo que respaldemos oficialmente la propuesta del capitán Thompson para la iniciativa de respuesta civil. La evidencia presentada hoy demuestra que la adaptabilidad humana representa un activo único y valioso para el Senado Galáctico. La moción se extendió rápidamente por la Cámara, obteniendo el apoyo de los representantes que horas antes habían descartado todo concepto como absurdo. Solo el embajador Laine de la Confederación Valaria,
se mantuvo abiertamente escéptico. Si bien reconozco la naturaleza impresionante de los eventos de hoy, el embajador dijo, sigo preocupado por la introducción de elementos impredecibles en nuestros protocolos de defensa cuidadosamente estructurados. Los humanos son caóticos. Thompson sonrió con respeto. Embajador, también lo son nuestros enemigos, la Horda Canaan, las anomalías del vacío, la degradación cuántica. Estas amenazas no siguen patrones establecidos ni respetan las respuestas convencionales. Quizás el caos es exactamente lo que necesitamos para contrarrestar el caos. La expresión del Lexen permaneció dudosa, pero el embajador no objetó más mientras el Senado se movía para formalizar su decisión. 6 meses después, la capitana Janet Thompson se paró en la cubierta de observación de la recién comisionada nave Ingenuity del Senado Galáctico, la primera nave de su tipo diseñada específicamente para facilitar los enfoques de resolución de problemas humanos para las amenazas galácticas. A diferencia de las naves militares tradicionales o las naves de investigación, la Ingenuity no se parecía a nada tanto como un taller de vuelo albergaba instalaciones de fabricación, laboratorios de investigación, estudios de arte, espacios culinarios, áreas recreativas e incluso una sección dedicada a lo que los humanos llamaban jugueteo, el juego intencional con objetos y conceptos que a menudo conducía a resultados inesperados. Reactor o su tripulación era igualmente poco convencional, ingenieros, artistas, cocineros, niños jubilados, artesanos, personas e individuos de prácticamente todas las profesiones humanas, todos seleccionados no por su aptitud militar sino por su demostrada capacidad de pensar creativamente. Bajo presión, el almirante Rex Tage se unió a Thompson en la ventana de visualización, sus espinas de Lee dispuestas en el patrón que indica respeto formal. Una embarcación impresionante, capitán. El almirante observó, aunque todavía algo confuso para aquellos de nosotros acostumbrados a enfoques más estructurados. Thompson sonrió. Entiendo sus reservas, almirante, pero los resultados hablan por sí solos. En los 6 meses desde que el Senado había aprobado la iniciativa de respuesta civil, se habían desplegado equipos de caos humano para abordar 3 crisis importantes que se habían resistido a los enfoques convencionales. Un grupo de expertos culinarios humanos había desarrollado un método para neutralizar una floración de algas tóxicas que amenazaba un mundo colonia acuario, adaptando técnicas de fermentación utilizadas en la producción de queso de la Tierra. Un bibliotecario retirado de la Tierra había identificado el patrón en apariciones de anomalías de vacío aparentemente aleatorias, aplicando principios de los arcaicos sistemas de clasificación decimal que permitían medidas predictivas que habían salvado miles de vidas. Y quizás lo más notable, un equipo de niños humanos de 8 años, hasta los 12, habían resuelto la degradación cuántica que afectaba a los sistemas de comunicación del borde exterior al abordar el problema como un juego colaborativo, desarrollando una solución que los físicos cuánticos experimentados habían pasado por alto porque era, en palabras de un científico, demasiado obvio. Los resultados son realmente impresionantes, reconoció el almirante, pero todavía no entiendo por qué sus civiles superan constantemente a los especialistas. Es el análisis lógico de F. Es precisamente por eso que funciona. Thompson respondió que los humanos no abordan los problemas con la expectativa de encontrar soluciones lógicas anticipadas. Exploramos las posibilidades sin importar si deberían funcionar, solo si podrían funcionar. Incluso su personal militar parece estar adoptando este enfoque. El almirante señaló que los últimos informes de los ejercicios de entrenamiento conjunto muestran soldados humanos improvisando tácticas que no aparecen en ningún manual. Thompson se rió. Esa es la ironía de toda esta situación, almirante. Nuestra presentación al Senado sobre la eficacia civil en realidad también ha transformado nuestro enfoque militar. Ahora se anima activamente a nuestros soldados a pensar como civiles. Caos dentro del orden, reflexionó el almirante. Las espinas de Lee se organizan en un patrón que Thompson nunca antes había visto. Exactamente, estuvo de acuerdo. La combinación humana perfecta en la Tierra. Jasper Williams continuó su una vida sin nada destacable como dueño de Williams Fix-It Shop en la Pensilvania rural. La única indicación de que algo había cambiado era una pequeña placa discreta en su pared. Un reconocimiento del Senado Galáctico por su excepcional servicio en defensa planetaria. De vez en cuando el taller estaba en silencio y él estaba metido hasta los codos en la transmisión de alguien, miraba la placa y se reía para sí mismo. Imagina que murmuraría algo la perpleja pieza de coche con la que estuviera luchando. Una galaxia entera llena de civilizaciones avanzadas y que nunca se dieron cuenta de que se puede arreglar casi cualquier cosa con cinta adhesiva WD-40 y un poco de palabrotas creativas. Luego, volvía a su trabajo.
Otro civil humano cuyo recuento de muertes excedía inexplicablemente al de la mayoría de las fuerzas militares alienígenas de élite. Otro día en la vida del sistema de defensa más poderoso de la Tierra. Gente común haciendo lo que los humanos siempre habían hecho mejor, sobrevivir improvisando sobre la marcha. En los niveles más altos del Senado Galáctico, se había añadido silenciosamente una nueva clasificación al índice de amenazas mantenido por los servicios de inteligencia. Decía simplemente, los humanos se acercan con precaución, capacidades, impredecible, nivel de amenaza contextual. Quizás era la evaluación más precisa de la humanidad jamás registrada en la historia galáctica, no porque los humanos fueran particularmente fuertes o rápidos o tecnológicamente avanzados, sino porque nadie, incluidos los propios humanos, podía predecir exactamente qué podrían hacer a continuación y, en un universo de creciente caos y amenazas emergentes, la imprevisibilidad se había convertido en el recurso más valioso de todos.